A la mesa 9, acceso a los derechos culturales y libertad creativa, economía creativa y la cultura como medio y fin del desarrollo, que sería moderado por quien lleva este eje, que es Colombia, y la relatoría la haría Brasil. Quisiera recordarles a los participantes que nos ajustemos a los tiempos, a los 5 minutos otorgados, y a las respuestas, y que al mismo tiempo seamos muy puntuales en que estamos en la zona de las propuestas, y en ese sentido les sugiero nos concentremos. Muchas gracias y le cedo la palabra a Colombia. Gracias, Pablo. Adelante, Colombia. Muy buenas tardes para todos. Voy aquí a activar mi video, que creo que lo tengo apagado. Ahora sí. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Felipe Parra, representante del Ministerio de Cultura de Colombia. Soy el coordinador del Grupo de Integración, Acceso y Circulación dentro del Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja. Hoy pues estoy muy agradecido por el privilegio que tengo de moderar este panel de expertos en el que vamos a tener a los Sandro Antonio Tedeschi de la Cátedra de Diversidad Cultural, Género y Fronteras, a la señora Lía Calabre de la Cátedra de Políticas Culturales y Administración, a la señora Mónica Guariglio de la Cátedra de Diversidad Cultural, Creatividad y Políticas Culturales, al señor Carlos Villaseñor de Interactividad Cultural y Desarrollo y a la señora Loreta Bravo de Balmaceda Arte Joven. Pues como corresponde hacer una pequeña introducción a la mesa y entendiendo también los temas de tiempo, quiero simplemente señalar que el tema de acceso a derechos culturales y libertad creativa ha propiciado el diseño y la formulación de una política integral que se ha denominado desde nuestro presidente Iván Duque la economía naranja. Esa economía naranja tiene sus sustentos teóricos, conceptuales, más académicos en ese acceso a los derechos culturales y a las libertades creativas, porque aunque en algunos casos se juzga una política economicista, la verdad es que esa calificación no hace justicia con esto que estoy señalando, porque la razón por la que se dedican tantos esfuerzos humanos y económicos a la política de economía naranja es precisamente la importancia que tiene desde una base del desarrollo humano. En últimas, la economía naranja la hemos definido como un modelo para el desarrollo desde las regiones, y eso se ha entendido básicamente porque darle la posibilidad a los diferentes actores que hacen parte del campo cultural de ejercer sus diferentes prácticas, sus expresiones culturales, artísticas, patrimoniales, creativas, en general es garantizar este derecho a la cultura. Y además es un derecho que está íntimamente relacionado, pues como lo indicaba hace un momento, con el desarrollo humano. Y el desarrollo humano, pues el PNUD lo ha definido como esa capacidad que tiene cualquier ser humano de ser y hacer las actividades que considere según sus necesidades e intereses. Entonces, eso digamos que está en el centro de una de las banderas del gobierno, y por eso para nosotros pues es un verdadero privilegio estar moderando esta mesa. Sin embargo, a pesar de todos esos, digamos, todas esas ventajas con las que contamos, digamos, desde el punto de vista de la formulación de políticas, también hay que reconocer la dificultad que reviste el tema, porque los derechos culturales, sin duda, Jesús Prieto de Pedro lo señala muy bien en un artículo de hace unos años que se llama Derechos Culturales y Desarrollo Humano, en el que explica esa complejidad cuando la asocia con las diferentes clasificaciones de los derechos humanos,
¿no? La primera generación, la segunda generación de derechos, la tercera generación, donde hace referencia como a la Revolución Francesa. Cada una de esas generaciones está relacionada, por ejemplo, la primera con la libertad, que es el otro tema de la mesa, ¿no? El derecho, el acceso a los derechos culturales y la libertad creativa. Pero en el caso de la segunda generación está relacionada con la igualdad, que está más enfocada a los derechos económicos, y en la tercera generación aparecen los derechos de la solidaridad, que en la Revolución Francesa pues es la fraternidad. Entonces, cuando uno va a hablar de los derechos culturales, digamos que están transversales a todas estas generaciones de derechos, a pesar de que en alguno de ellos pueda estar expresado muy puntualmente, pero Prieto de Pedro lo explica muy bien y al final termina con unas recomendaciones que creo que en la mesa de hoy seguramente pues con nuestros expertos se tratarán directa o tangencialmente, que son la necesidad de hacer un esfuerzo interdisciplinario para abordar el tema, superar los atascos relacionados con la visión de derechos culturales como unos derechos especiales de los excluidos y de las minorías, y en tercer lugar plantea una línea de reflexión sobre la doble dimensión individual y colectiva de este tipo de derechos, porque el individuo se construye a partir de la interacción con otros seres iguales. Entonces, hecha esas pequeñas reflexiones y esa pequeña introducción, pues quiero darle paso a nuestros expertos que hoy nos acompañan, que son los que queremos escuchar todos. Entonces, en primer lugar, quisiera, de acuerdo con el orden antes señalado, pues darle la palabra al señor Losandro Antonio Tedeschi, de la Cátedra de Diversidad Cultural, Género y Fronteras. Losandro, adelante. Boa noite, Juan Felipe. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer à Unesco México pela oportunidade de acolher essa consulta regional e agradecer especialmente à Unesco Brasil, setor da cultura, pela oportunidade. A Cátedra da Unesco, Diversidade Cultural, Gênero e Fronteiras, situada no Mato Grosso do Sul, Brasil, faz fronteira com Paraguai e Bolívia e existe há 10 anos e vem atuando nesse tempo nas pautas de gênero e diversidade cultural. Temos pautado nos últimos anos trabalho com a cátedra, principalmente com grupos de mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, e que esses grupos, nos últimos anos, vêm construindo e vêm caminhando práticas de uma resistência, chamo assim, ética e estética, no campo da economia criativa, na produção das imagens, nos encontros, nos rituais, nas artes de saber e de fazer. Embora de forma não exclusiva, nós vemos na arte, nos rituais, nas danças e encontros de mulheres fronteiriças, formas de produção e uso de imagens, tanto pelo som, pela palavra, pelo corpo, pelo tempo e pelo espaço, e que essas imagens, essa produção vem, nos últimos tempos, contestando e questionando os imaginários, os discursos e modos de vida e visões de mundo tecida por narrativas coloniais de saber. As mulheres aqui na fronteira sofrem com a subrepresentação nos seus espaços, particularmente nos principais papéis criativos e cargos de tomadas de decisão, mas também têm menos acesso a recursos e enfrentam grande diferença dentro e fora de suas comunidades, devido a seus papéis de gênero. Essa disparidade não é reconhecida, mas precisa ser considerada e priorizada para que se alcance a verdadeira diversidade nas expressões culturais. Pensar e refletir sobre os direitos culturais dos povos tradicionais, nossa experiência enquanto coletivo da Cátedra da Unesco aqui na fronteira, é, antes de tudo, uma prática de denúncia a todas as formas de violação dos direitos fundamentais, por exemplo, dos povos indígenas Guarani e Kaiowá e das comunidades quilombolas e camponesas que habitam essa fronteira.
Como pensar o acesso aos direitos culturais e a liberdade criativa em comunidades que estão confinadas em espaços de reserva, cercadas pelo latifúndio, pelas práticas do agronegócio, que pulverizam agrotóxicos sobre as comunidades tradicionais como formas de extermínio? Como pensar os direitos culturais se continuam invadindo suas terras e ameaçando suas crianças, seus velhos, seus professores? As mulheres indígenas são reconhecidas como as protetoras e guardiãs dos valores culturais e como responsáveis pela garantia de permanência de seus povos. Assim, violações de seus direitos culturais, como, por exemplo, a queima de suas casas de reza por religiões contrárias à espiritualidade indígena, têm aprofundado a violência espiritual contra as mulheres indígenas nessa região. É aquilo que o teólogo brasileiro Leonardo Boff chama de ecocídio. As violações aos direitos culturais têm repercussão tanto nos direitos individuais como coletivo dessas comunidades. É pela diversidade cultural feminina, tendo as questões de gênero de fundo, que as mulheres fronteiriças produzem cotidianamente, pelas expressões culturais, uma arte de resistência. Pensar os direitos culturais é ir ao encontro de um movimento que, pelas expressões da arte, seja pela dança, pela palavra, pela língua, é caminhar ao encontro de corpos que são feridos pela colonialidade no tempo presente. Essa dor se expressa performaticamente na dança, na reza, no ritual, nas formas de saber e de fazer. E essa é apenas uma possível primeira camada de sentidos, inextricável de tantas outras que as mulheres indígenas expressam nessa fronteira. A diversidade cultural tem, nas questões de gênero, a sua marca, e que nos remete a um ato pessoal, coletivo e corpóreo político, que diz respeito às invisíveis camadas de sentido. A exclusão cultural, acompanhada pela exclusão política e econômica das mulheres fronteiriças, tem aprofundado a discriminação estrutural aqui nessa fronteira. E eu gostaria de concluir dizendo que essa capacidade crítica, inventiva, de resistência, que caracteriza a cultura feminina fronteiriça, ela é marcada pela prática de um lugar, de um corpo, e está ligada aos sentidos e significados que estão ancorados na história. É preciso um devir mulher na cultura brasileira, na arte, na estética. E concluindo, são esses elos que reforçam o entendimento de que os direitos culturais podem ser tanto um espaço de tensionamento e resistência social e política, quanto um espaço de produção de um outro ethos com a vida. É esse entrelaçamento entre a arte e a vida que podemos pensar os direitos culturais, a liberdade criativa, a prática artística de resistência, enquanto uma arte outra, uma estética outra, seja ela indígena, negra, camponesa, ribeirinha, e que se posiciona diante da vida de uma maneira crítica, propositiva e profundamente humanizadora. Muito obrigado. Muchas gracias Losandro, y muchas gracias por esa reflexión con respecto a la discriminación que nos hablabas sobre la mujer indígena en esos terrenos fronterizos y la exclusión cultural a la que pues se ven sometidas. Ahora quisiera darle la palabra a Lía Calabré, de la Cátedra de Políticas Culturales y Administración. Bienvenida, Lía, e adelante. Para nós aqui, já boa noite, boa tarde, para a outra metade do hemisfério. Bom, quero agradecer o convite, né, a princípio da Unesco Brasil, quero parabenizar, na verdade,
ao México, à Unesco e ao México pela iniciativa, pelo empenho, né, de então termos, né, o Mondiacult, né, uma nova rodada do Mondiacult, agora 40 anos depois. A Cátedra de Políticas Culturais e Gestão, ela é uma cátedra que tem como principal objetivo incentivar e sistematizar um conjunto de estudos sobre políticas culturais no Brasil em diálogo com a América Latina, né? Ela é uma cátedra bastante que mantém um diálogo intenso com a academia, muito preocupada com a memória e com os processos de apagamento da história das políticas culturais, especificamente no Brasil, mas que também dizem respeito um pouco às histórias do nosso continente. No Brasil, a gente não pode deixar de remarcar que entre 2000 e 2016 a gente viveu um processo muito interessante, muito dinâmico e muito rico de implementação de políticas culturais que buscavam garantir exatamente, que tinham como um dos pilares a questão dos direitos culturais, né? Direitos culturais que constam na nossa Constituição desde 1988. Muitos dos nossos países formalmente mantêm os direitos formais nas leis, na Constituição, mas pouco se faz, pouca efetividade se aplica a essas leis, e acho que a fala do Alessandro ilustrou bem a questão da desigualdade dos direitos culturais, quando a gente pensa na diversidade cultural do país, na diversidade territorial, nas múltiplas culturas e num território bastante complexo, com relações estabelecidas bastante complexas, né? Bom, enfim, nós, entre 2000 e 2016, foram criadas normativas, a gente tem o Sistema Nacional de Cultura, temos uma série de iniciativas muitíssimo avançadas de diálogo com a sociedade. E muito do que se fez inclusive, em consonância com as normativas, com as recomendações, com as convenções, com os tratados internacionais, na busca desse desenho de novas políticas culturais, de efetividade dos direitos culturais garantidos pela nossa Constituição. O conjunto dessas iniciativas que foram realizadas nesses 15 anos tiveram como o elemento, talvez o elemento mais inovador, o diálogo entre a sociedade civil e o Estado, né? E a ideia é que esse diálogo se daria, a partir desse diálogo, a gente teria a ampliação dos processos participativos no conjunto das políticas públicas, na cultura, mas no conjunto das políticas públicas, através de convocações de conferências nacionais temáticas para o campo das políticas públicas e o desdobramento disso nos níveis territoriais, nos estados e nos municípios, fortalecendo, na verdade, a cultura de base e as culturas territoriais. Se dialogou, nesse período, com a sociedade civil, numa experiência como a gente nunca tinha tido, né? Eu acho que, entre as prioridades do nosso tempo e olhando para o futuro, né, eu acho que tem a questão, uma das questões fundamentais é essa do reconhecimento e do respeito à diversidade cultural, né? Que, se praticada efetivamente, pode nos permitir a garantia e a expansão dos direitos culturais. Vários programas e projetos foram criados buscando esse equilíbrio entre financiamento público e plena autonomia das comunidades. A ministra Alejandra tem nos falado sobre as ações da cultura comunitária. A gente tem uma série de experiências muito inspiradas em alguns experimentos brasileiros
que desdobraram e que ganharam as suas versões no conjunto da América Latina. Né? A ideia, na verdade, a minha discussão está muito centrada na necessidade da gente rever e repensar um conjunto de diretrizes para o futuro de programas como Cultura Viva e o Cultura Viva Comunitária, que foram de suma importância, que continuam, que se mantêm implementados num conjunto de países que, né, que tiveram, digamos assim, uma diminuição na intensidade da efetividade no Brasil, em termos do governo federal, mas que se mantém em termos dos governos estaduais e municipais, pensando, na verdade, na sua plenitude e potência, sem negar, é claro, que eles precisam ser aperfeiçoados, né, que eles precisam ser melhorados, que eles podem ser melhorados. Eu acho que muitos de nós, na América Latina, temos na nossa história as marcas duras das ditaduras e das censuras. Né? Eu acho que o maior compromisso da região deve ser com a liberdade de expressão cultural, com a democracia política, como formas de garantir o reconhecimento e a vigência das cidadanias culturais de todos os grupos das sociedades que conformam a região. Né? O respeito às práticas culturais dos povos indígenas, o uso inteligente e equilibrado do potencial das nossas florestas, dos nossos recursos naturais, podem permitir, sem dúvida, avanços consideráveis na trilha, no caminho de um desenvolvimento sustentável. Obrigada. Muchas gracias, Lía, por compartir con nosotros esa experiencia brasilera en estos 15 años o 16 que nos comentabas y que permitieron esa construcción participativa de política pública, cultural, y ese diálogo entre la sociedad civil y el Estado, y también ese aterrizaje a lo territorial y no quedarse solo en el gobierno nacional central. Ahora, entonces, le daríamos la palabra a Mónica Guariglio, de la Cátedra de Diversidad Cultural, Creatividad y Políticas Culturales. Adelante, Mónica. Gracias, Juan Felipe. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, buenas noches desde aquí, desde Argentina, a todos, a todas. Un agradecimiento especial a México y a la UNESCO por la organización de esta consulta regional, y muy especialmente desde la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de Avellaneda, agradecerles también la posibilidad de estar aquí presentes y compartir algunas ideas en el marco de esta conversación regional. La cátedra que represento, que dirijo, está orientada en los temas de la diversidad cultural y las políticas culturales en el marco de la Convención 2005 en términos de su implementación, y pensada también esta convención en los alcances de sus presupuestos, principios y objetivos en una región de altísima complejidad como es nuestra región latinoamericana y caribeña. En ese sentido, acompañamos algunas reflexiones que pensamos pueden ayudar a esta consulta regional. Y allí me permito señalar lo que considero el principal desafío de la región, que radica en superar las desigualdades preexistentes a través de la cultura y las políticas culturales, y también hacia el interior del ecosistema de la cultura, pensando en la construcción de otro mundo posible sobre la base de la sustentabilidad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural. Y en este punto quiero retomar una idea que se planteó en la apertura de esta consulta regional y que se ha planteado la semana pasada también en el Comité Intergubernamental de la Convención, en el que fuimos parte, que tiene que ver con esta idea de la cultura como bien público global. Una traducción de esa idea de bien público global es también la cultura como cuarto pilar del desarrollo, y el planteo que los colegas de México y que acompañamos hacen, que es la inclusión de un objetivo 18 que tenga que ver precisamente con estas definiciones sustanciales a propósito del lugar de la cultura y las políticas culturales en los marcos de desarrollo. En ese sentido, el bien público, ¿qué pensamos cuando pensamos en bien público global? ¿Qué implica esa idea en este escenario de crisis global y de
y de desfinanciamiento a la luz de las inequidades presentes en un sistema económico injusto que la pandemia no hizo sino profundizar. En este punto me parece importante releer el informe final de Mundiacult México 82, que justamente planteaba como ejes centrales de debate vinculados a la relación entre cultura y democracia, es decir, el sostenimiento de nuestras democracias desde la cultura, a través de la cultura y con los mecanismos presentes en el universo cultural y creativo. La cooperación cultural internacional, también fundada en el respeto a igual valor y dignidad de cada cultura, la independencia de las soberanías nacionales y la no intervención. Y la eliminación de toda forma de colonialismo, de discriminación, racismo y exclusión en términos de falta de reconocimiento de las diversidades culturales. En ese sentido, y pensando en este eje temático de derechos culturales y libertad creativa, creemos que los derechos culturales se entienden en el marco del contexto de los derechos humanos y asociados a los derechos económicos, sociales y medioambientales. No hay modo de pensar los derechos culturales si no es en ese marco y de la mano de esos otros derechos. Garantizar el acceso a la cultura es garantizar condiciones económicas de vida, condiciones de acceso a los bienes culturales, condiciones de desarrollo de la dimensión creativa de todos y todas. Entonces, allí pensamos que el postulado de la Declaración Universal en su artículo 27, a propósito de formar parte libremente de la vida cultural, tiene algunas deudas pendientes de las que tenemos que pensar en abordar y que creemos que la conferencia de septiembre tendrá también mucho que decir. En ese sentido, entonces, también, y pasando a esta relación de derechos culturales y libertad creativa y economía creativa, también pensamos que hay ahí condicionantes a los que tenemos que atender. Nosotros valoramos los diagnósticos que se vienen realizando a propósito del impacto de las economías creativas, de las industrias creativas y culturales, valoramos todos esos diagnósticos, informes, recomendaciones y muchas de las políticas que fueron mencionadas en el día de ayer y también el día de hoy, pero nos preocupa sobre qué base, sobre qué modelo económico y a partir de qué contexto económico estamos pensando la recuperación, el impacto, la revalorización de las industrias culturales y creativas. Es decir, qué términos de los contextos económicos actuales estamos relacionando en función de esta necesidad de posicionar las industrias culturales y creativas. Y ahí pensamos que aparece como fundamental la desproporción entre los grandes jugadores y las micro y pequeñas, medianas y pequeñas empresas, los impactos sobre los derechos culturales, derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, y todo lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales, los tratos, las políticas, las estrategias de trato preferente. Quiero agregar acá también otro condicionante para este planteo que nos hacemos de la cultura como cuarto pilar de bien público global, y que es un condicionante presente en el mundo, pero con mucho impacto en nuestra región, que es la cuestión de la deuda externa. Nosotros tomamos como base los documentos de las relatoras de derechos culturales y es información con la que tenemos que contar, pero también me parece importante para nuestra agenda de debate sobre la cultura y las políticas culturales, tener en cuenta un informe de julio del 2020 de la experta independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, incluidos en los derechos humanos, obviamente los derechos económicos, sociales y culturales. No hace falta señalar aquí el peso de la deuda externa como condicionante central de las políticas de desarrollo de muchos de nuestros estados de la región. Finalmente, quiero valorar este mapeo que está produciéndose en estos 2 días. Quiero valorar el hecho de la convocatoria del Gobierno de México y su Secretaría Nacional de Cultura y por supuesto la UNESCO en hacer yo diría el reconocimiento de todos los recursos existentes
en nuestra región, sea las políticas públicas a través de la institucionalidad cultural, sea los aportes de la academia, de las organizaciones intergubernamentales y de los bancos de desarrollo. Y me parece que, y como propuestas, hacia septiembre, pensamos que hace falta construir la agenda política de la cultura y el desarrollo, en la búsqueda también de más allá de la retórica y en la búsqueda de soluciones de conjunto y marcos colaborativos, sostener este espacio regional de interconsulta permanente, creo que es un espacio absolutamente necesario, que nos va a ayudar a actualizar las políticas, los programas, las estrategias, plantear una fuerte coordinación de las agendas de integración regional y los diferentes mecanismos existentes en la región. Ha sido un dato central la cantidad de instancias de procesos de integración regional y subregional que fueron contados como partes de este todo que somos, y nos parece que hay que, y voy terminando, que nos parece que hay que profundizar esas agendas. Y creo que además haría falta sumar a la Agenda 2030 los objetivos del desarrollo, la nueva agenda urbana. Fundamentalmente, ¿por qué razón? Porque hay un tema no mencionado que es la territorialidad de las políticas y sus impactos en los territorios, en función también del objetivo 11, ciudades resilientes y sostenibles, y creo que ahí ese punto, esa vinculación, Agenda 2030, nueva agenda urbana, es altamente necesaria, si pensamos también en la lógica de las ciudades creativas. Finalmente, explorar otras transversalidades, el tema de las negociaciones comerciales y la asistencia económica que han planteado los bancos de desarrollo y de financiamiento que estuvieron presentes también en esta reunión, que entiendo deberían poder definirse también desde las agendas prioritarias de las instituciones culturales. Son los bancos, estos bancos en general tienen vinculación con el poder político. Creo que hace falta intervenir a la institucionalidad cultural también en esos programas, políticas y proyectos, y finalmente generar este ámbito de reflexión en la búsqueda también del fortalecimiento del pensamiento crítico en la región, que sabemos que tiene una tradición histórica y que, bueno, entendemos que forma parte también de este proceso de fortalecimiento de nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, y pues muchas gracias por poner sobre la mesa los desafíos que tenemos como región frente a el relacionamiento de la cultura y la democracia en ese marco de soberanía nacional, de cooperación internacional, para enmarcar pues todas esas libertades creativas y dentro de la Declaración Universal y dentro de todos los instrumentos que existen a nivel internacional, y pues señalando todos los condicionantes que nos contabas con respecto al contexto económico actual, a los temas de deuda externa y pues la pertinencia de este espacio que estamos teniendo en toda la región para discutir con respecto a estos temas. Muchas gracias nuevamente. Y ahora entonces darle la palabra a Carlos Villaseñor, que viene de Interactividad Cultural y Desarrollo, y a quien quiero extenderle un saludo muy especial de parte de mi jefe, la directora de Estrategia de Desarrollo y Emprendimiento, Lady Gidio, que te mandó un abrazo muy especial. Entonces, adelante, Carlos. Así, mándale muchos saludos. También saludo a Alejandra, saludo a Frederick, a Enrique, a Pablo, todos compañeros, colegas de esta larga lucha por la gestión cultural. Soy Carlos Villaseñor, director de Interactividad Cultural y Desarrollo, una ONG reconocida por la UNESCO desde el 2010 en materia de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial para coadyuvar en la implementación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Desde esa posición hemos participado en la preparación de diversas iniciativas legislativas nacionales y locales para incorporar los derechos culturales en todas las esferas de la planeación del desarrollo, además, desde luego, de atender también todas las esferas relacionadas con el patrimonio inmaterial. En el 2007 organizamos en el Congreso Mexicano, con el valioso apoyo de la UNESCO y de la CEGIP, la conmemoración de los 25 años de la Declaración de México de 82, y en el 2007 colaboramos en la iniciativa de Ley General de Cultura y Derechos Culturales de México. Actualmente trabajamos en armonizar esa ley general con las leyes estatales y de manera muy especial
con los reglamentos municipales. Como parte de nuestros esfuerzos de gestión, desarrollamos un podcast llamado Culturas Municipales que se transmite por Spotify. Estamos convencidos de que la mejor manera de promover la inclusión de todos como seres humanos es reconocer y valorar la diversidad de lo local como fuente fundamental de la creatividad de la especie humana. En 1982 ya se percibía el próximo fin del mundo bipolar y la emergencia de una diversidad cultural que iba a demandar nuevas condiciones de gobernanza. La movilización por el reconocimiento de lo diverso había comenzado desde 1968. Es así que en 1982 se reunieron los Estados miembros de la UNESCO para dialogar sobre la relación entre cultura y desarrollo. Con ello, la UNESCO buscaba aportar desde lo cultural, desde nuestra manera más acabada de estar en el mundo, como lo señala el artículo 1 de la Declaración, a la redefinición del sentido del desarrollo del mundo que surgiría después de la caída del muro de Berlín. La mundialización producida por las nuevas tecnologías en la década de los 90 aceleró la necesidad de gestionar pacíficamente las maneras diversas de estar presente en el mundo que entraron en convivencia y lamentablemente muchas veces en fricción. En medio de esa crisis surgió como llamado urgente la Declaración Universal en favor de la diversidad cultural y se negociaron las convenciones 2003 y 2005. 40 años después, el escenario que contemplamos es mucho más grave, pues lo que se mira en el horizonte es el posible final del único planeta que tenemos, o cuando menos de la especie humana como actualmente la conocemos. Hoy, gracias a la mundialización, vivimos una realidad en la que, lo aceptemos o no, lo que sucede a cada uno tiene consecuencia en los otros. El efecto mariposa es el contundente e irrefrenable factor incluyente que está determinado nuestra viabilidad como especie viva. Sin embargo, no todos los Homo sapiens tienen garantizadas las condiciones para realizar sus potencialidades como ser humano y así poder aportar desde su unicidad creativa y plena dignidad a resolver la grave situación que enfrentamos. Las notables asimetrías en el pleno ejercicio de los derechos humanos y particularmente de los derechos culturales nos están impidiendo construir una narrativa compartida sobre el sentido del desarrollo de la especie humana y, en consecuencia, contar con los elementos mínimos indispensables para alcanzar acuerdos hacia ese fin. Sin esa base indispensable, lo demás es prácticamente imposible, o cuando menos, mucho más lento de lo que requerimos para sobrevivir. En ese orden de ideas, consideramos que Mundiacult 40+, debe centrar su discusión en cómo garantizar un mínimo común de ejercicio de los derechos culturales a los miles de millones de Homo sapiens que se han quedado de lado, y desde allí desarrollar una narrativa sobre lo que es el desarrollo sostenible desde la manera de estar en el mundo de cada comunidad. Mientras no resolvamos eso, estaremos dejando fuera de la creatividad que sí o sí será responsable de la viabilidad de la especie humana a más de la mitad de los 7,000 millones de los Homo sapiens que habitan este planeta, lo cual no evita que las consecuencias nos impliquen a todos. El planeta Tierra es el único en que vivimos todos. A través de garantizar un mínimo común de ejercicio de los derechos culturales, lograríamos que el inevitable efecto mariposa se transforme en un sentido común compartido por todos hacia un desarrollo sostenible desde lo propio. Por último, quiero apuntar que si bien lo digital es un potente catalizador de lo que produzcamos cada uno como Homo sapiens o como seres humanos, dependiendo de las decisiones que tomemos en Mundiacult 40, no es ni debemos transformarlo en el centro de la discusión. En el centro de todo siguen estando las personas y cómo construir a través de la integración armoniosa de la economía, el ambiente y la garantía de los derechos humanos, un sentido compartido de la dignidad humana que nos lleve a una mayor densidad creativa y una mayor participación de los seres humanos en plena dignidad en la tarea de imaginar cómo sobrevivir como especie. Gracias. Gracias, Juan Felipe. Gracias a todos.
A ti muchas gracias, Carlos, muchas gracias por el respeto ahí con el tiempo, que ya me están jalando las orejas por no estar más pendiente, pero muchísimas gracias por la intención y por compartir con nosotros ese podcast que ustedes tienen, lo escucharemos muy atentamente, y gracias por ese llamado urgente que nos haces por la diversidad cultural y por mantener en el centro del debate no a lo digital, sino a las personas y a la garantía de los derechos. Ahora entonces vamos a darle la palabra a la señora Loreta Bravo de Balmaceda Arte Joven, que también me han solicitado enviarle un saludo muy especial de parte de Lady Gidio, que entiendo que también son muy conocidas. Entonces un abrazo de parte de Lady para Loreta, y adelante, Loreta. No sé si tenga de pronto algún problema de conexión. Estaba probando mi micrófono, te preguntaba si se escucha bien. Ahora sí te escuchamos. Para verificar. Perfecto. Bien, gracias, Adelante. muy amables. Ahora les tengo que decir buenas noches porque aquí cae la noche. Bueno, quiero saludar con mucha gratitud y afecto a las autoridades de UNESCO, en especial a la ministra Fraustro, su capacidad de escucha es extraordinaria, a todos y todas las presentes y a quienes hacen y harán posible una nueva conferencia mundial de cultura en el bello México del alma mía. Hablo como trabajadora partícipe de diversas alianzas y gremios del sector cultural y como directora ejecutiva de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven. Esta es una ONG única en Chile. Tenemos 30 años de trabajo orientado a la exploración, la creación artística y la lectura crítica de la realidad con jóvenes de 14 a 29 años, de muy diversos orígenes, de las 5 regiones más grandes del país y sus territorios locales. Somos además una plataforma de difusión para artistas emergentes. Combinamos formación disciplinar e interdisciplinar en artes escénicas, visuales, audiovisuales, musicales y de nuevos medios, con reflexión sobre el país, sobre el mundo contemporáneo y la ciudadanía cultural desde una perspectiva de derechos. Muchas de nuestras intervenciones además son en contexto de vulnerabilidad. Formamos una comunidad de educación emancipadora con aproximadamente 8.000 estudiantes y unos 600 colaboradores artistas cada año. Abordamos la creación artística como experiencia autorreflexiva que confía en la duda y en el disenso y converge en la crítica al individualismo, a la discriminación, a la usura y a la injusticia de un mundo que no es natural y por lo tanto puede ser transformado hacia un horizonte del buen vivir. Nuestro principal, podría hablar muchísimo de lo que hacemos y cómo se constituyen nuestros jóvenes en agentes de cambio en este contexto de emergencia que muchos de ustedes ya han descrito. Pero quiero decir que en esta oportunidad nuestro principal mensaje es que la educación artística formal y no formal y a lo largo de la vida debe estar incluida como fuerza en la Agenda Mundial 2022 como el primer eslabón de la apropiación de los derechos culturales y de los derechos humanos en general. Cada época percibe que su momento es crucial para el continuo de la historia y así estamos sintiendo la nuestra. Estamos compartiendo una experiencia feroz que vuelve a poner en evidencia que las condiciones de vivir, enfermar y morir son desiguales, muy desiguales, particularmente en nuestro continente, el más desigual del mundo. Se hizo patente que frente a las débiles, ausentes políticas del cuidado, que es muy cultural por lo demás, somos las mujeres las que cargamos con el peso del mundo. Mujeres, niños, niñas y adolescentes inflaman las cifras de pobreza. Artistas y cultores, artesanos y creadores quedaron a la intemperie. Quienes trabajan, como decía nuestra Gabriela Mistral, para humanizar la humanidad, no tienen sistemas razonables de salud y previsión social. La educación y las experiencias artísticas quedaron suspendidas, sumando carencias que ya existían. La violencia, la incertidumbre y el miedo no son un contexto favorable para el ejercicio de derechos culturales. Muy de acuerdo con la ponencia recién de Mónica de Argentina, tenemos que pensar en qué contexto político y en qué contexto económico vamos definiendo estas prioridades.
Sin embargo, quiero ser optimista, me encantaría pensar que son dolores de parto y que la era está pariendo un corazón. Porque para sostener el presente y tejer el porvenir, disponemos de muy buenas hebras y de muy buenas obras que han estado descritas ayer y hoy. Nuestro continente es culturalmente denso, se expresa en múltiples lenguas y sentidos de vida, prácticas y saberes. Las epistemologías del sur, cito a Sousa Santos, pueden ayudarnos a cambiar la mirada subordinada a un mandato de imposibilidad, primero se va a acabar el mundo antes que el capitalismo, y creer que a lo mejor somos capaces de cambiar. Contamos con un sistema consensuado de derechos que son la plataforma de este debate. 3 o 4 generaciones de derechos humanos nos han traído hasta aquí con la voluntad de trabajar de manera multilateral, integrando a los aportes de los estados, la academia y la sociedad civil para levantar un nuevo imaginario de políticas culturales, que para esta época debe ser de reconocimiento y de reconstrucción. Tenemos a nuestras infancias y a nuestras juventudes ávidas de respuesta. Y créanme que me salta el corazón de decirles que por lo menos en Chile los y las jóvenes son cada vez más gravitantes en la denuncia en torno al mundo y el daño que hemos construido, pero también en la propuesta para grandes transformaciones políticas y culturales. Dicho en términos de agenda, voy avanzando. ¿Me escuchan bien? Quiero chequear. Cuestión, primero, cuestión de enfoque. Las políticas culturales son expresión de visiones de mundo. La agenda debe considerar el debate sobre los diversos mapas conceptuales y cosmovisiones que están a la base de la diversidad cultural y artística. Debemos alertar sobre la hegemonía histórica de las concepciones racionalistas y economicistas que han prevalecido en otras agendas. Este cambio de paradigma debe ser un fundamento educativo prioritario. 2. La realidad es más fuerte que las teorías que pretenden su explicación. La agenda de Mondiacult debería tener como estrategia analítica la interseccionalidad, considerar la interdependencia entre las políticas culturales, las urgencias ecológicas, la obscenidad de las desigualdades y todas las formas de discriminación, de género, de origen, por mencionar algunos contenidos. Estoy corriendo. Es algo que además nuestros jóvenes demandan todos los días en la calle a gritos y con Loreta, muchas expresiones artísticas. ¿Sí? me recomiendan, el tiempo ya se Estoy ha terminando, me terminado. quedan 3 puntos. Esperamos que la Agenda Mondiacult reconozca que los avances de la sociedad civil organizada son una contribución ineludible para una nueva generación de políticas culturales. 4. La libertad de creación debe ser un principio irrenunciable, es consubstancial a los derechos humanos, pero debe también armonizarse con los derechos autorales y los derechos culturales en sus dimensiones individuales y colectivas. Son 7 puntos, me quedan 3. 5. En el mundo de hoy el pensamiento complejo exige respuestas complejas. La formulación de políticas culturales debe trabajar en áreas de adyacencia, ciencia, tecnología, saberes consuetudinarios. Y la cultura digital entra en este diálogo no solo en su visión generosa de creatividad, sino también en ese punto crítico que puede ser riesgo de pérdida de derechos. No podemos eludir ese aspecto. Hemos sido instados a dar prioridad en esta mesa al tema de economía creativa. Toda estrategia económica responde a una estrategia política. Concordamos que esto sea explorado, modelos comparados que favorezcan la economía creativa y la dimensión industrial de la cultura. Pero queremos alertar sobre la inconveniencia de estimar que esta es una panacea. El perfil de emprendedor y emprendedora no siempre es atribuible a los agentes culturales o detentores de saberes ancestrales o creadores de nuevos imaginarios artísticos, que a veces además en esta lógica de emprendedurismo precarizan más su trabajo. Termino. Señora Alejandra Frausto, queremos instar respetuosamente a la mesa organizadora
que resguarda un lugar importante en la Agenda Mondiacult 2022 para la educación artística, en una dimensión que trasciende el sistema escolar formal, sistema que también experimenta una grave crisis. No hablamos de asignaturizar las artes con más horas lectivas, hablamos de incorporar el paradigma formativo, investigativo, crítico y las metodologías ad hoc para estar a la altura de las preguntas, de las demandas y de los aportes que hacen los jóvenes para un nuevo ciclo de políticas culturales, artísticas y patrimoniales. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, Loreta, gracias por contarnos un poco del papel de los jóvenes allá en Chile y todo su protagonismo que han tenido en el marco del desarrollo de las libertades creativas y toda su participación tan activa. En este momento entonces vamos a seguir con el debate que corresponde y quisiera plantear un poco las preguntas asociadas a las presentaciones que estuvimos escuchando de parte de ustedes con respecto a, pues, al inmenso abanico que tenemos de temáticas, ¿no? Porque hemos hablado de diversidad cultural, hemos hablado de los temas de género, de las políticas participativas, pero ¿cómo podríamos, no sé, si entre todos hablamos aquí un poco sobre la forma en la que podríamos definir tal vez prioridades? Yo sé que esa es una pregunta dificilísima porque pues precisamente cuando uno se mete con este tema de los derechos culturales, pues se da cuenta que ha habido ya unos desarrollos teóricos muy importantes que nos explican que no hay unos derechos que estén digamos, prioritarios sobre otros. Entonces, eso podría sonar contradictorio con la pregunta, pero considerando, digamos, la oportunidad que tenemos en Mondiacult para abordar todos estos temas, ¿cómo podemos ir definiendo cuáles podrían ser las prioridades o por dónde arrancar frente a la gran cantidad de temáticas que tenemos? Si ustedes conocen de pronto alguna propuesta para abordar en algún orden o de acuerdo con alguna clasificación toda la gran cantidad de temáticas asociadas al tema de derechos culturales. Entonces no sé quién quién levantó la mano, quién quiere empezar a abordar esta pregunta que les planteo. O los corché. Los corché decimos en Colombia cuando planteamos una pregunta tan difícil que es mejor no opinar. Mónica, perdón, no te había visto. Adelante. Gracias Juan Felipe. No, me parece que es una pregunta más que necesaria, que tiene que estar obviamente en la agenda de debates de septiembre, pero quiero insistir en el marco. O sea, no podemos pensar los derechos culturales si no pensamos en proyectos políticos, económicos basados en la inclusión. O sea, la Declaración Universal plantea el derecho a participar activamente en la vida cultural, a disfrutar de las artes y a beneficiarse de los progresos de los resultados del conocimiento científico. ¿Cómo garantizamos eso? Bueno, no solamente y exclusivamente a través de las políticas culturales. Es la necesidad se dijo hace un rato, es decir, esta pandemia demostró los altos niveles de interdependencia entre todos los aspectos de nuestras sociedades. Es decir, cuando hablamos de las políticas culturales, hablamos de las políticas públicas, hablamos de las políticas de Estado. Por lo tanto, entender los derechos culturales en el marco de estas políticas de Estado implica ejercicios, explorar nuevas transversalidades, por ejemplo. O sea, los ejercicios de política pública desde la cultura necesariamente tienen relaciones e interdependencia con las otras políticas de Estado. Entonces no hay modo de que los ciudadanos y los sectores sobre todo vulnerables participen de la vida cultural si no resolvemos las condiciones de posibilidad y de existencia de esos colectivos. Entonces el acceso a los bienes culturales allí encuentra limitaciones. Nosotros tenemos que pensar en ese sentido transversalmente y gestionar asociadamente. Parece que esa es, por lo menos modestamente, es mi opinión.
Muchas gracias, Mónica. Tengo aquí en segundo lugar a Lía y después le daría la palabra a Carlos. Entonces, Lía, adelante. A pandemia, como Mônica bem colocou, nos deixou clara, na verdade, assim, a fragilidade que o setor cultural, que nós já conhecíamos do setor cultural. Alguns de nós já abordou a falta, na verdade, assim, a completa ausência de coberturas sociais, de cobertura médica, quer dizer, a área, na verdade, de seguridade social. No Brasil também não temos leis que regulem, na verdade, as profissões e que garantam alguma seguridade. Por outro lado, a experiência brasileira na criação da Lei de Emergência Cultural também somou à nossa experiência a importância da mobilização social, a importância do diálogo entre os poderes, a importância de construir efetivamente políticas e termos políticos que se preocupem efetivamente com o bem-estar do conjunto da população. Nós aprovamos uma lei de emergência que, de alguma maneira, repercutiu bastante no restante do continente, a contramão do Poder Executivo, a partir do Poder Legislativo e da mobilização social. Então, ficaram muitas das sementes desse trabalho anterior, da importância do trabalho em rede, da mobilização do conjunto dos atores sociais. Acho que essa é uma boa experiência para compartilhar, e a partir daí, que a gente pode falar assim, são os próprios sujeitos resgatando o seu direito a ter direito, né? A mobilização dos sujeitos que se unem e que fazem valer o seu direito e a sua cidadania e o seu reconhecimento enquanto trabalhador. Eu acho que Loreta fez uma série de apontamentos fundamentais nessa questão do reconhecimento. Eu acho que a gente tem algumas questões. A gente tem a questão do político, do econômico, e aí, de novo, quero reforçar, assim, ouvimos muito sobre a questão do empreendedorismo, mas ele também precariza muito mais determinados grupos, ele é uma capa que, de alguma maneira, esconde um pouco da nossa imensa desigualdade social. E falo, né, falo do Brasil e falo dos nossos países vizinhos, onde a gente, na verdade, fala sobre a valorização, tem um discurso e uma retórica sobre a valorização do trabalho, mas uma efetividade dessa valorização muito baixa. É isso. Gracias, Lía. Y le doy la palabra ahora a Carlos. Estás sin micrófono, Carlos. Mira, a mí visualizo los derechos culturales, el derecho de acceder, de participar y de aportar a la vida cultural, sobre todo desde la perspectiva de que cuando accedemos a contenidos culturales, estamos accediendo a aquellos contenidos simbólicos que nos permiten representarnos a nosotros mismos y dialogar con los otros. Tú recordarás, Juan Felipe, este libro de No nacimos para semilla, cuando lamentablemente los jóvenes de Medellín se representaban a sí mismos solamente o como sicarios o como traficantes. El problema fundamental era cómo se veían a sí mismos, el abanico de oportunidades que tenían. En la medida que nosotros apropiamos otros contenidos simbólicos y somos capaces de describirnos a nosotros mismos y de dialogar con los otros, es que somos capaces de construir acuerdos. Si yo cuando digo mesa, tú entiendes silla, pues no podemos trabajar en conjunto. Y esto ya quedó, me parece muy bien descrito en el informe del 2004, este informe que se ha perdido un poco de la memoria, pero que me parece fundamental, que es el informe del PNUD, de la libertad en el mundo diverso de hoy.
y que nos dice, entre otras cosas, que si el mundo desea lograr los objetivos del desarrollo del milenio, hoy los ODS, y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales. Esto no solo es necesario para que los países puedan dedicarse a otras prioridades tales como el crecimiento económico y la prestación de servicios de salud y educación para todos los ciudadanos, sino porque permitir la expresión cultural plena de toda la gente es en sí mismo un importante objetivo de desarrollo. Muy siguiendo las ideas de Amartya Sen, el desarrollo humano, nos sigue diciendo el informe, se trata sobre todo de ampliar las opciones de la gente, es decir, permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, pero también de brindarles las herramientas y las oportunidades para que lo puedan hacer. En ese sentido, el garantizar los derechos culturales, en el fondo, es garantizar a las personas que puedan reconocerse a sí mismos y que puedan construir con su sociedad. Si no tenemos esto mínimo garantizado, lo demás es imposible. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Carlos, por esta última intervención, y creo que ahora entonces lo que corresponde es escuchar la relatoría para ser cumplidos con el tiempo que nos han asignado. Muchas gracias a todos. Muito bem, boa noite. Aqui no Brasil já é noite. A todos os presentes, os participantes. Novamente, não acho que nunca é demais, mas queria estender meus cumprimentos à secretária Alejandra Frausto, secretária de Cultura do governo mexicano e presidenta dessa consulta regional, às autoridades e toda a equipe da Unesco, e a todos que organizaram e trabalharam arduamente para reunir nesse espaço dezenas de instituições que se dedicam, né, à cultura da nossa América Latina e do Caribe. Me enche de orgulho e entusiasmo participar dessa instância de diálogo e concertação regional, e nessa oportunidade em particular poder beber diretamente da fonte de conhecimento de distintos pesquisadores e pesquisadoras, alguns dos quais já tive o prazer enorme de trabalhar em outras ocasiões, bem como de representantes de organizações, né, não governamentais e da sociedade civil, que cumpriram aqui a importante missão de vocalizar algumas das prioridades e oportunidades e desafios desses grupos em termos de políticas culturais e desenvolvimento sustentável com vistas ao Monde Acult 2022. Essa mesa, que contou com a moderação da Colômbia, recebeu então 5 intervenções de 5 instituições. Como a gente já está se aproximando do encerramento e já devemos estar todos um pouco cansados, eu vou passar diretamente às anotações que eu fiz, com a síntese das principais ideias, oportunidades, desafios e recomendações debatidas. Peço desculpas desde já, a mesa, acho que a gente falou, né, vocês todos falaram, deram aportes valiosos e muito concentrados, né, considerando o tempo que a gente tinha, então fui tentando organizar aqui tudo que foi discutido. Primeiro um bloco de, né, ideias, principais ideias, oportunidades e desafios, e um segundo bloco com as principais recomendações para a Unesco com vistas ao Monde Acult. Então, aqui foi debatido a importância de se dar o devido reconhecimento e garantir o respeito à diversidade cultural, que, se colocados em práticas, podem garantir o exercício dos direitos culturais, que é o tema dessa nossa mesa. Recordou-se o histórico recente da aproximação entre sociedade civil e Estado, com vistas à construção de políticas públicas transformadoras, processo que tem sofrido retrocessos em alguns casos. Destacou-se a atuação das instituições presentes nas pautas de gênero e diversidade cultural. Grupos de mulheres indígenas, quilombolas e ribeirinhas têm exercitado práticas de resistência por meio de manifestações tradicionais e culturais, mas essas manifestações vêm contestando imaginários coloniais do saber. A intolerância religiosa tem aprofundado a violência espiritual contra comunidades tradicionais, e grande parte dos países da nossa região tem direitos culturais previstos em suas constituições, mas pouco se observa a garantia do exercício pleno desses direitos na prática. Importante
seguir aperfeiçoando um conjunto de diretrizes e programas, políticas públicas de base comunitária. Também é fundamental levar em conta, a Mônica estava dizendo que, comentando sobre o informe de uma especialista independente da ONU, salvo engano, ela falou, mas eu anotei aqui, com relação ao peso da dívida externa nos planos de desenvolvimento da região. Depois, Mônica, se você quiser me passar mais informações, a gente consolida aqui o relatório. Também se discutiu a importância de se reforçar o compromisso com a liberdade de expressão, garantir o exercício da cidadania cultural, o respeito às práticas de povos indígenas e o uso inteligente de recursos naturais. Assim, permitindo um avanço considerável para o cumprimento da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Então, também se debateu a cultura como bem público global, que também é uma das grandes bandeiras do Mondiacult, e uma eventual inclusão da cultura como 18º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. É importante também valorizar os diagnósticos sobre a contribuição da cultura para a economia e para o desenvolvimento, mas também foi ressalvado que é premente refletir sobre em qual contexto econômico e político a gente vai posicionar as indústrias culturais e criativas. Também nessa mesma linha, um alerta sobre uma tendência estender o perfil de empreendedor ou empreendedora cultural a várias outras agentes culturais e detentores de saberes tradicionais que nem sempre podem vestir essa designação, né? Então, um pouco respeito assim à diversidade do exercício das práticas culturais, para além de lógicas puramente comerciais e econômicas. Levar em conta o informe realizado, que aborda, esse aqui eu já coloquei, que aborda o impacto da dívida externa nos planos de desenvolvimento regional, repetir esse ponto. Por último, sobre observações, né, ideias e desafios e oportunidades, uma reflexão sobre a pandemia, que deixou evidentes, por um lado, as fragilidades do setor cultural, sobretudo na parte de segurança, né, seguridade social, mas que também colocou em destaque a importância da articulação da sociedade civil com o Estado para o resgate do direito a ter direitos, aqui parafraseando ali. Agora, já passando para as recomendações, falou-se que o Mondiacult deve centrar sua discussão em um mínimo comum para o exercício dos direitos culturais, sobretudo junto a comunidades e setores sociais marginalizados. Destacou-se também o aspecto digital e das radicais transformações tecnológicas como importantes catalisadores dos processos culturais, que devem ser levados em conta na agenda e nas discussões e debates do Mondiacult 2022, mas que não devem ser o centro da discussão, que o centro dos debates ainda devem seguir sendo ocupados pelas pessoas no intuito de garantir a dignidade humana. Transformar jovens em agentes de mudança. Nesse sentido, a educação artística formal e não formal deve ser incluída na agenda do Mondiacult 2022. A agenda da conferência deve levar em conta a interseccionalidade da cultura com problemas globais emergentes. A liberdade de criação é um princípio fundamental e deve ser harmonizado com os direitos de autor e de propriedade intelectual. Esse foi um ponto que também já foi colocado em outras mesas, importante. Sustentar o espaço regional de consulta, espaço regional de consulta permanente para ajudar a atualizar e monitorar programas culturais e que tenham impacto para o desenvolvimento cultural da nossa região e no mundo. Importante envidar esforços para vincular a agenda urbana à Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, e aí uma referência também à Rede de Cidades Criativas da Unesco. Uma sugestão, uma observação de que bancos de desenvolvimento regionais poderiam vincular melhor sua atuação às políticas públicas nacionais. E, por último, valorizar e reconhecer os jovens como agentes de mudança. Nesse sentido, não, eu já coloquei também, desculpa, eu estou me repetindo, que é o ponto da educação artística formal e não formal, como parte da agenda do Mondiacult. Bom,
É isso, num resumo muito sintético, breve, dos debates. Depois a gente vai trabalhar nesse relatório, mas, enfim, queria agradecer a oportunidade e parabenizar a todos os participantes aqui, de novo, ao Governo do México e à Unesco, por essa histórica ocasião e reunião de pessoas, acima de tudo, né? Obrigada. Muchas gracias, muchas felicitaciones a Colombia por su moderación y a Brasil por esta relatoría. Sí, como habíamos quedado, pasaríamos también directamente a la clausura para no distraer a quienes ya es noche.